Mi nombre es Néstor Saúl Caicedo Galíndez y este es un video de la serie Preparatorios, enfocada en las materias de Derecho Laboral, Procesal Laboral y Seguridad Social, diseñada para estudiantes de Derecho que han terminado materias y que están en el proceso de estudio para presentar sus exámenes para acceso al derecho a graduarse como abogados. Este video es creado con el auspicio de Caicedo y Agudelo SAS. Bienvenidos. Contrato de trabajo para el personal de servicio doméstico. Es el servicio de actividades propias del hogar como el aseo, limpieza, preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa, atención de niños y cualquier otra actividad relacionada con el hogar del empleador. El servicio doméstico no incluye actividades en la oficina, consultorio o local comercial del empleador, que corresponde a actividades comerciales más no domésticas. Esto es importante porque en la figura del servicio doméstico no aplican pagos como el SENA o ICBF, pero sí la caja de compensación familiar. El contrato de trabajo. Los empleados domésticos pueden ser vinculados bajo un contrato de trabajo escrito o verbal, a término fijo o indefinido. El servicio doméstico puede ser contratado para trabajar tiempo completo o por días, e incluso por semanas. Todo depende de la necesidad del empleador. La seguridad social, salud, pensión y riesgos profesionales tiene una reglamentación especial. También es reseñable que el servicio doméstico no se puede contratar como prestación de servicios, lo que implica que si llegare a contratar como prestación de servicios, primaría la realidad frente a lo que al final termina convirtiéndose en un contrato de trabajo, luego de un proceso judicial con las implicaciones económicas y sanciones que esto acarrearía al empleador. La jornada de trabajo en el empleo doméstico. En el artículo 162 del Código Sustantivo Laboral, excluyó a las empleadas del servicio doméstico de la jornada laboral máxima, pero dicha exclusión fue limitada por la Corte Constitucional en el sentido de que no puede exceder de 10 horas diarias para el caso de las empleadas internas y las 8 horas diarias para quienes no son internas. Los empleados del servicio doméstico tienen derecho a los descansos remunerados en los días domingos y festivos de acuerdo a la norma general. Igualmente, se le deben pagar los respectivos recargos por horas extras y trabajos nocturnos en caso de causarse. Es una gran mentira y no aplica en el derecho colombiano que las empleadas del servicio doméstico solo tienen derecho a descansar un domingo cada mes o cada 15 días. Un empleado de servicio doméstico debe descansar todos los domingos y todos los festivos y en caso de trabajarlo se le debe pagar el recargo respectivo. El salario en el contrato de trabajo en el servicio doméstico implica generalmente un pago en efectivo y otro pago en especie. El pago en especie es cuando los empleados de servicios son internos, o sea, que viven con su empleador, se entiende por los alimentos y la habitación en la cual duermen. Cuando los empleados son externos y no se alimentan en casa de su empleador, estos pagos se deben hacer en efectivo como si de trabajador ordinario se tratara. El artículo 129 del Código Sustantivo de Trabajo señala que cuando se trata de salario superior a un salario mínimo, el pago en especies será hasta el 50%. Cuando se trata de un salario mínimo o menos de este por número de horas remuneradas, el descuento por pago en especie no puede ser superior al 30%. Hablemos un poco del almuerzo como causal de salario en especies, por medio de un ejemplo. Una empleada de servicio doméstico cocina y almuerza en casa de su empleador 7 días a la semana. Ellos pagan normalmente todo su salario en efectivo, sin descontarle el valor de los almuerzos en la liquidación mensual de su salario. Pasaron los años y la empleada fue despedida y su contrato de trabajo terminado con justa causa. La empleada demanda a sus empleadores por haber sido indebidamente liquidada, pues su liquidación se hizo por un salario mínimo, sin tener en cuenta el valor diario de los almuerzos, presentando prueba del alto valor de dicho almuerzo, que constituía de platos de dieta muy rica en proteínas, obligando a que se le hiciera la liquidación con este valor adicional y además solicitaron al juez aplicar la sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que equivale a un día de salario por cada día de no pago de los salarios adeudados.
ir directamente al artículo para el detalle fundamental. Esto significa que cada mes el empleador debe totalizar el valor de los almuerzos y restarlo de la suma neta en efectivo que iba a pagar, y así deja la constancia en la nómina y en el recibo de pago de cada mes, o haberlo pactado desde el inicio en el contrato. Que estos almuerzos no representan salario. En el video sobre el salario vamos a explicar al detalle qué es y qué no es salario y cuándo se pueden excluir algunas sumas. El empleado que trabaja en el servicio doméstico tiene derecho a todas las prestaciones laborales que los demás trabajadores. Desde la promulgación de la Ley 1788 del 2016, donde se estableció que este tipo de empleados tendrían derecho a la prima de servicios. Es importante porque la prima de servicios es una remuneración que históricamente representa la redistribución de las ganancias de la compañía entre sus trabajadores. O sea, que la prima es una forma en la que el dueño de la empresa reparte parte de sus propias ganancias de manera forzosa con sus empleados. Esto no se pagaba en el contrato de servicio doméstico por la razón de que allí no se generaban ganancias a los empleadores. Esto cambió y en la actualidad se debe pagar no solamente la prima, sino las cesantías, los intereses de cesantías, las vacaciones. Se debe dar dotación de trabajo con arreglo a la ley y el pago de todas las demás prestaciones, como a cualquier otro trabajador. Vacaciones del empleado doméstico. Los empleados del servicio doméstico tienen derecho a que se les otorguen vacaciones remuneradas que corresponden a 15 días por cada año laborado, o proporcionalmente si se ha laborado menos de un año, sin importar que sea una semana, un mes o un medio año. Los empleados del servicio doméstico tienen derecho a que se les otorguen vacaciones remuneradas. Pago de la cotización a seguridad social en el servicio doméstico. Los aportes a seguridad social se hacen en conjunto entre el empleador y la empleada del servicio doméstico, según lo siguiente. La salud se paga el 8.5% por parte del empleador y el 4% por parte de la empleada o del empleado, para una cotización total del 12.5%. En materia de pensiones, el empleador paga el 12% y el empleado o empleada pagan el 4% para un total de un 16%. Y en riesgos laborales se paga el 0.52% por parte del empleador. En cuanto a la seguridad social de los empleados de servicio doméstico, tenemos que trabajan por días y que devengan menos de un salario mínimo. Pueden realizar aportes a pensiones por semanas y no hay obligación de afiliarlas a salud, sino que pueden permanecer en el SISBEN o, para hablarlo en términos de abogados, pueden permanecer en el sistema subsidiado de salud. Para ello deben cumplirse los requisitos que se explican en el siguiente artículo. Los trabajadores que laboran por días deben estar afiliados al sistema de seguridad social bajo una regla especial, siempre que durante el mes laboren menos de 30 días y devenguen menos de un salario mínimo. A continuación, expondremos con detalle el tema relacionado con los aportes a seguridad social cuando se elaboran por días o a tiempo parcial de acuerdo al decreto 1072 del 2015 a partir del artículo 2.2.1.6.4.1. Requisito para el pago de seguridad social por días para empleados del servicio doméstico. Requisitos iniciales: que se encuentren vinculados laboralmente con un contrato de trabajo, que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mismo mes sea contratado por periodos inferiores a 30 días, que el valor que resulte como remuneración en el mes sea inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Cuánto se debe cotizar a seguridad social cuando se trabaja por días? La respuesta es que los trabajadores que laboren por días deben pagar pensión, riesgos laborales y subsidio familiar. La pensión y el subsidio familiar se pagan por semanas sobre el ingreso efectivo. Los riesgos laborales se pagarán sobre un salario mínimo y por el mes completo. No se debe pagar salud, de manera que el trabajador puede estar afiliado al régimen subsidiado conocido en Colombia como el SISBEN. Dependiendo de los días laborados vamos a tener entre 1 y 7 días debe cotizar el equivalente a una semana. Entre 8 y 14 días debe cotizar el equivalente a 2 semanas. Entre 15 y 21 días debe cotizar el equivalente a 3 semanas. Si el trabajador tiene actividad por más de 21 días, deberá cotizarse el salario mínimo completo.
o el mes completo con arreglo al salario del trabajador. ¿Quién debe pagar la seguridad social de los trabajadores que laboran por días? El empleador es el responsable de afiliar al trabajador al fondo de pensiones, a la ARL y a la caja de compensación familiar. El empleador debe cubrir la totalidad del pago de la ARL y la caja de compensación familiar. El aporte a pensión debe hacerlo tanto el trabajador como el empleador, debido según los porcentajes que ya vimos en este video. La ARL por días. Los trabajadores que laboran por un periodo inferior a un mes también se afilian a la ARL por días, pero de acuerdo al inciso segundo del artículo 2.2.1.6.4.5 del decreto 1070 del 2015. El ingreso base de cotización será el salario mínimo mensual, incluso si el trabajador devenga menos de un salario mínimo. ¿Qué pasa con el trabajador que trabaja por días con varios empleadores? Es el típico caso de la empleada de servicio doméstico que labora para diferentes empleadores, un día a la semana, donde el lunes trabaja en una casa, el martes en otra, el miércoles hace aseo en una oficina, etc. Allí tenemos 5 empleadores. En tal caso, cada empleador es diferente y cada uno de ellos hará lo expuesto aquí, y para ello es preciso que la empleada o el empleado de servicio doméstico esté afiliado al mismo fondo de pensiones para que cada empleador realice allí la cotización correspondiente. En cuanto al subsidio de transporte, recordemos que el auxilio de transporte se paga a los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos mensuales. Esto significa que los empleados del servicio doméstico tendrán derecho al auxilio de transporte si devengan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De los aportes para fiscales que existen por los empleados domésticos, solo deben pagar el aporte a la caja de compensación familiar. No se pagan ni aporte al SENA ni al ICBF. De esta manera damos por terminado este video. No sin antes pedirles que se suscriban al canal, le den me gusta y a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que publicaremos. Además de pedirles que compartan el video, ya que esto nos ayudará a continuar haciendo publicaciones. Hasta el próximo video.